Primer libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, con las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 6 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Las puertas del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro revestidas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calzadas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos.
así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines de palmeras y de botones de flores. Y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Leímos todo el capítulo 6. Después de ver el arca, Dios le dijo, en todos estos versículos que estamos leyendo, oímos que Dios dijo algo, ¿no? Dios se manifestó realmente en un versículo. Dios dijo algo. Vamos a mirar ese versículo. El versículo 12. El 11 y el 12. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo. Eso es lo que dice el versículo 11. Pero miren lo que dice el versículo 12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, esos versículos, en especial el 12, donde dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos. Ahí está nombrando 3 cosas. Ahora, cuando leemos esto que Dios dijo, más importante de todo lo que aparece sobre la edificación del templo, lo que Dios dice, ¿sí? Dios, que le había dicho a David que él había habitado alguna vez en casa. No. ¿Me vas a edificar casa? Entonces aquí Dios le está diciendo algo que es más importante que todo el esplendor de esa casa. Cuando miramos que oro y cubrió de oro las paredes, cuando miramos esos materiales, suena como esplendoroso. Para esa época debió ser impresionante. Todo el que veía esa casa debió haber quedado, wow. Deuteronomio, efectivamente. Al mirar esto que Dios le está diciendo, nos acordamos de Deuteronomio 28. Vamos a mirar Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. Casi que se me abrió ahí prácticamente. Dice el versículo 1 y 2. Vamos a leer esos 2 versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y mire cómo remata ese versículo 2.
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El versículo 1 y 2 nos recuerda esos que leímos ahorita en el 11, 12 y 13, sobre todo en el 12. Porque en el 11 dice, y habló Jehová Dios a Salomón diciendo, ¿sí? Pero en el 12, esto que leímos acá es muy parecido a lo que Dios le está diciendo. ¿Qué es lo verdaderamente importante? El ser humano se fija en el esplendor de lo que él hace. Dios dijo algo en ese versículo 12 sobre esta casa que tú edificas. Así le dijo, ¿no? Sobre esta casa que tú edificas. Para Dios es importante, así que nosotros hagamos. Para Dios es importante dónde está nuestro corazón. Por eso lo que nombra en el versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 6, eso es lo más importante. Aquí lo está diciendo en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Miremos lo que dice el versículo 15. Vamos a mirar el versículo 15. Dice el versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El versículo 1 habla si oyeres atentamente. ¿Cómo lo dice el versículo 1? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Esa es la cláusula, la letra pequeña. Cuando una persona firma un contrato, normalmente en los contratos, hubo una época, sobre todo cuando recién apareció la telefonía móvil, recién empezaron a venderse los celulares. En el país que me encuentro fue en 1995 aquí hubo una revolución. Ya las personas empezaron a tener su teléfono móvil. Antes de 1995, muy pocas personas lograban tener uno, pero era grandísimo y con una antena grandísima. Pero ya los pequeñitos, en esa época sonaba Nokia, Sony Ericsson, Motorola. Eran las únicas marcas, no habían más. Esas tres marcas, por lo menos en el país que me encuentro, era Nokia, Motorola y Sony Ericsson. Eran las tres marcas y estaban compitiendo el que lo hiciera más pequeño, ese aparato. Entonces en 1995 la persona que lograba tener un aparato de esos valía aproximadamente 10 salarios mínimos, 10 meses de trabajo le costaba tener un aparatico de esos. Ahora hay por todos lados, aquí tengo uno que tiene hasta la pantalla rota, así que está todo lleno de burbujas. Ahorita hay por todos lados y con características. Este es viejito, tiene poca memoria RAM, tiene poca memoria interna, ROM también, y poca capacidad. Pero a pesar de que es viejito así, ese es como de hace 5 años más o menos, de antes de la pandemia este celular. Pero este celular, a pesar de que es viejito, es muchísimo mejor que los que salieron en esa época. Y los que salieron en esa época con características muy básicas, muy básicas. Incluso los primeros no tenían cámara, Los primeros eran únicamente para hacer llamadas. Y les colocaron un juego, les colocaron el juego de la culebrita, que tenía uno que no dejar que la culebrita se estrellara. Eso era como lo que valía 10 salarios mínimos. 10 salarios del trabajo de una persona, 10 meses de una persona trabajando y ahorrándolo de esos 10 meses para tener un aparato de esos en esa época. Y en esa pues se abrían, ¿no? Se abrían. Algunos, como el Motorola, se deslizaba, así se deslizaba. Esa era la revolución de esa época. Pero a pesar de todas esas cosas grandes que surgieron, todo eso se acaba. Todo lo que el ser humano hace tiene un fin. En el caso de Nokia, no sé si ustedes supieron lo que hizo que fracasara. Inevitablemente todo lo que el ser humano hace es fugaz. Pero nosotros damos conferencias en las cárceles y para cambio de mentalidad. Y una marca que inevitablemente vamos a nombrar es Nokia.
Porque Nokia, cuando el iPhone fue lanzado, el primer iPhone, no recuerdo el año, si fue en el 2004, creo que fue en el 2004, cuando se lanzó por primera vez el teléfono inteligente. El primer teléfono inteligente, Nokia se rió, se burló de ellos. Porque hasta esa época todo el mundo tenía un celular que era Nokia 1100. Ahora lo llaman flecha. Sí, ahora lo menosprecian, pero en esa época, y eso todavía hay, bueno, ya no. Antes de la pandemia, todavía habían personas que tenían de esos celulares. Pero ya en esta época no, ya todo eso se acaba. Ellos menospreciaron, ellos se burlaron del teléfono inteligente porque ellos pensaban que nadie iba a dejar de comprar los aparatos que ellos hacían. Pero realmente cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, los teléfonos de ellos que eran muy robustos, muy buenos ante las caídas, hasta ahí había llegado la evolución de ellos. Pero no pasaron a esta era de teléfonos inteligentes, se quedaron, se quedaron y perecieron. Todo lo que hace el ser humano, así sea una empresa más exitosa, inevitablemente llega a su fin. ¿Cuántas empresas no han habido a lo largo de la historia? Todo llega a su fin. Pero ¿qué es lo que sí permanece? Ya sabemos, personas que han tenido contacto con la palabra de Dios saben versículos que dicen, cielo y tierra pasará, pero hay algo que no va a pasar. Hasta así los cielos se acaben, la tierra se acabe, hay algo que no va a pasar. Hay algo que no tiene vencimiento. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eterna. Por muy grande, muy sofisticado que llegaron a ser las empresas en su respectiva época y que fueron alabadas y ovacionadas, ya desaparecieron. ¿Sí? Y las que todavía sobreviven, como por ejemplo Motorola, no ha logrado alcanzar a otras. También otras le superaron. Entonces, aún las que trataron de modernizarse, van surgiendo otras y los que eran muy fuertes en una época empiezan a quedar relegados. Todo lo que el ser humano hace es pasajero. La palabra de Dios no. Por eso Dios enfatizó qué era lo importante. No es ese esplendor de esa casa que estaba haciendo. En ese momento esa casa que hizo Salomón está, no, ¿sí? Las personas hablan de la reedificación. Ya sabemos, se aproxima la reedificación. Es necesario. Es necesario para que llegue el fin, o sea, para que se manifiesten las señales del fin. Pero en esta época, esto que hizo Salomón, ¿iba a ser eterno? No, no iba a ser eterno. Lo que el ser humano haga no es eterno. Como Dios dijo, esa frase es muy bonita en ese capítulo 6. Esta casa que tú edificas, así le dijo. Lo importante que es si tú permaneces en mis estatutos, lo que leímos en Deuteronomio 28. En la época que salieron los teléfonos inteligentes, aparecieron contratos, ¿no? La persona que iba a adquirir un aparato de esos tenía que firmar un contrato. Pero ese contrato tenía una letra que no se alcanzaba a leer, sino con lupa. Al final, en esas hojas imprimían letra como la de los billetes. Hay algunos billetes de diferentes monedas en diferentes países que tienen una letra tan pequeñita que solo alcanza a ser leída con lupa. Entonces, así era el contrato. En esa época esos contratos tenían una letra pequeñita. Y las personas cuando firmaban eran felices por llevarse su aparato. Pero adquirían un plan, que ese plan con esas empresas telefónicas que también perecieron, en esa época existieron empresas telefónicas que lograron sacar mucho dinero de las personas en la mensualidad del servicio, ofreciendo el servicio celular. Pero también con esa letra chiquitica estafaban a las personas. Esa letra chiquitica era para esclavizar a las personas. Las personas quedaban trabajando para pagar unas mensualidades enormes. Y las personas ya después querían entregar, y no puede entregar, no puede entregar. Tras del hecho, quedaban esclavizados. Lo que el ser humano hace tiene esa característica. Si por un lado se muestra esplendoroso, tiene sus consecuencias. En esta época, ¿qué es lo que está destruyendo a muchas personas? En la industria alimenticia está avanzando. ¿En qué sentido está avanzando la industria alimenticia? Ahora las personas pueden comer un pan. No doy la marca, pero hace poco me hablaron de un pan que le hicieron pruebas. El pan de una marca muy famosa de restaurantes
Ese pan que lo pusieron así, lo dejaron afuera, expuesto, fue un pan que nunca se endureció. Pasaron meses, nunca se endureció, nunca se cogió moho o se pudrió, nunca. Ese pan nunca se agusanó. Lo dejaron a la intemperie, o sea, lo dejaron así que vinieran los mosquitos, se pararan encima, así. No lo dejaron sellado, hermético, no, abierto. No se endureció, no se pudrió. Eso es lo que el ser humano está comiendo. Es equivalente a un caucho, ¿sí? A algo sintético. Entonces, la industria alimenticia ha evolucionado. ¿Para qué ha evolucionado? Para generar mayores ingresos. Las personas que quieren vender algo que sea comestible y que no se pudra. Entonces parece que fuera como si estuvieran logrando la eternidad para los elementos supuestamente digeribles. Porque a las personas les está dando aumentado el número de plagas. ¿Cuál es la plaga más grande que ha habido en esta época? El cáncer. Casi todos en sus familias tienen a alguien, una, dos, tres personas que les ha dado cáncer. Cáncer de una cosa, cáncer de la otra, pero ha evolucionado la industria alimenticia. Sí, las personas ahora, así con lo que consumen, es algo que ya no se les va a podrir fácilmente. Las personas que tienen en sus tiendas ese tipo de producto no tienen problema, porque casi no se pudre. Todo viene para durar muchísimo. Paquetes, cosas que están empaquetadas. Y mira uno la composición interna y está llena de químicos y químicos y químicos. Sabe rico y es destructivo. Es lo que el ser humano quiere, algo que estimula las papilas gustativas. Así, gusta mucho. Al ser humano le gusta el sabor, es muy rico. Los reyes antiguamente no tenían esos privilegios, ¿sí sabían? Los reyes no pueden comer, no pudieron comer. Los reyes que murieron. Reyes que murieron, no sé, se les daba un acceso y por un acceso en una muela, en esa época un rey podía morir. Y era un rey que tenía una riqueza impresionante, tenía grandes cantidades de oro, pero morían. Morían a los 30 y algo años, 20 y pico de años. Un rey, ¿sí? Una persona, ¿cómo serían los que no eran de la realeza? Una persona podía morir fácilmente, fácilmente. En esa época ellos no probaron sabores tan ácidos como los que tú has probado. Ellos no llegaron a probar. Ahora se está popularizando en los paquetes, en los empaquetados que hay en los supermercados. Hay letreros que dicen esto tiene alto contenido de sodio. Alto contenido, así, no sé si se han dado cuenta, colocan esos sellos. Una marca empezó a hacer eso y ahora todas las marcas están colocando, muchas marcas le están colocando ese letrero. Como ven que esos productos se venden, el ser humano quiere experimentar algo extremo. Quiere experimentar sabores extremos. Eso no lo experimentaron los reyes antiguamente, pero tú tienes en ese momento al alcance. Tú vas a la tienda y encuentras una multiplicidad de sabores. Si es dulce, puedes encontrar bien dulce. Si es ácido, puedes encontrar bien, bien ácido. Todo eso logrado como de manera química. ¿Sí? Entonces, aquí tú puedes probar así cosas ricas, muy, muy ricas. Antiguamente los banquetes, ¿cómo se hacían? ¿Se acuerdan del rico? El rico y el mendigo, Lucas 16. Lucas 16 del versículo 19 en adelante habla de un rico. ¿Sí se acuerdan qué es lo que es el rico? La descripción del rico aparece en un versículo. La descripción de Lázaro aparece en dos. Pero ¿sí se acuerdan qué es lo que dice del rico? Que todos los días hacía ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Todos los días, ¿qué hacía ese rico? ¿Ese rico qué hacía? El rico que se fue al infierno. Ese rico todos los días hacía con esplendidez. Hacía banquete con esplendidez. ¿Cómo es banquete con esplendidez? Ante la vista de las personas, ¡wow! Era opulencia. O sea, mostraba la riqueza que él tenía, pero no alcanzaba. Esa esplendidez no alcanzaba al sabor que tú en este momento puedes probar. En ese momento la industria química ha avanzado de tal manera, ya se llama industria alimenticia química. Ha avanzado de tal manera que tú puedes probar sabores que ellos, los reyes que hicieron banquetes con esplendidez, no pudieron probar. ¿Qué es hacer banquete con esplendidez? Ante los ojos humanos, ¡wow! El derroche de dinero, ¿no? Se veía opulencia, pero no era rico, no comparado con el sabor. Si es en sabores, tú has comido cosas más ricas que un rey nunca probó. Nunca así las personas, así no, sin meditar.
¿Cómo estamos viviendo en esta época? Estamos viviendo en una época para la carne es excelente. Incluso hay religiones que ¿qué ofrecen? Ofrecen unas buenas nuevas para la carne. Hay una religión que ofrece así, habla con las personas y les dice, ¿a usted le gustaría no enfermarse? ¿Le gustaría no envejecer? Sino ya quedarse con la edad que tiene ahora, ya, y quedarse con esa edad. No envejecer, no enfermarse y que las fieras, imagínese las fieras sean su mascota. Un león, que usted tenga un león de mascota. No doy nombres de religiones, pero ya más de uno sabe quién ofrece de esa manera. ¿Qué es lo que están dando? Y le digo a la persona, eso que me está diciendo suena muy bonito, pero ¿eso qué es? Esas son las buenas nuevas. Cuando me dicen así, ¿eso es las buenas nuevas? ¿El Evangelio? Sí, es que Evangelio traduce buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Lo que Dios quiere es tú vivas sin envejecer, sin enfermar. ¿Eso no te gustaría? Cuando me hablan así, claro, esas son las buenas nuevas para mi carne. ¿Sí? Pero ¿eso es bíblico? No, de la manera que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿El ser humano en qué piensa? En modo automático piensa en sí mismo. ¿Piensa en Dios? No. Por eso el versículo 12, en el capítulo que leímos hoy, primer libro de Reyes, capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, ahí vemos lo verdaderamente importante. Dios que está diciendo, si guardares mis estatutos, si guardares mis preceptos, así. Lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente, vamos a leer ya para finalizar nuevamente ese versículo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, así. El ser humano quiere bendición, bendición, bendición. Sí, va a haber bendición. ¿Cuál es la cláusula pequeña del contrato? El antiguo pacto tenía una cláusula. El antiguo pacto era condicional. ¿Cuál es la condicional? Tú quieres recibir la bendición. Ya sabemos bíblicamente qué es la bendición, la vida eterna. Porque todo ser humano como nace, destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición? Poder volverse a unir con Dios. ¿Qué necesita para poder volverse a unir con Dios? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir todo. ¿Qué dice Santiago 2.10? Santiago 2.10 dice, todo el que depende de las obras de la ley, si toda persona dependiendo de las obras de la ley, si incumple un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo mismo que dice este versículo. Si oyeres atentamente para cumplir todo. El antiguo pacto tenía una condicional. Sí, vas a recibir bendición a cambio de que tú cumplas todo. La ley que demanda, si tú incumples un punto, muerte. La paga del pecado es muerte. Ciertamente toda infracción de la ley es pecado. Si tú infringes un punto, te hace culpable de todos. Ese es el antiguo pacto. Todavía hay personas sin darse cuenta y sin conocer a profundidad el antiguo pacto que están esforzándose. Cuando una persona se está esforzando, esa persona está atestiguando algo. Yo todavía estoy bajo la ley. Dice con su boca, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero a esa persona estarse esforzando, no es que yo voy a, ya ahora sí, la última vez que dije mentira fue esa mentira que me salió la semana pasada. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que usted nunca más va a volver a decir mentiras? La mentira más grande que un ser humano diga que no va a volver a decir mentiras. Todo ser humano es mentiroso. El ser humano es mentiroso. Es más, hay personas que se creen muy rectas, muy correctas, que ellos ya no dicen mentiras. Y les pregunta a uno, ¿usted es pecador? ¿Y sabe qué dicen? Claro, ¿cómo voy a decir yo que no soy pecador? Todos somos pecadores. Cuando una persona dice así, yo cojo la Biblia. La Biblia es la verdad, ¿no? Nosotros podemos hacer esto, podemos tomar la Biblia y mirar varios versículos. Jehová cargó sobre nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:6. Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todo el mundo. Eso es lo que dice. Miramos más versículos. Dice que Dios disipó. Dice, ¿qué hizo Dios? Cogió los pecados de nosotros y los deshizo. Así, deshizo el pecado de nosotros como si fuera niebla. Dios deshizo el pecado. ¿Cómo lo deshizo? Como si fuera niebla. Seguimos leyendo Juan capítulo 1 versículo 29. Jesús es el Cordero de Dios que ¿a qué vino? A quitar el pecado del mundo. ¿A qué vino? A quitar el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios ¿a qué vino? A quitar el pecado del mundo. Seguimos viendo más versículos. ¿Sí?
Dicen que Jesús nos limpió con su sangre. Sí, pero ¿de qué nos limpió? Casi nadie dice esa palabra. Nos limpió de todo pecado. Nos hizo limpios de todo pecado. ¿Qué más sigue diciendo? Así que Él terminó con el pecado. Las epístolas de Pedro. Él terminó con el pecado. Ahora, toda persona en estado natural, líderes, pastores, ¿qué dicen cuando les preguntamos si son pecadores? Claro, todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Por eso el ser humano, cuando se apoya en sí mismo, dice lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Puede creer. Ya saben qué significa ese versículo 12 que le dijo, el versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 6, cuando le dijo, sí, yo estaré contigo así, si oyes atentamente, si cumples, así, si cumples. ¿Qué es cumplir la palabra de Dios? La palabra de Dios es contraria a mi naturaleza. La palabra de Dios es opuesta a lo que yo soy en modo natural. Eso es cumplir. ¿Qué es cumplir? Tengo que negarme a mí mismo. Para poder cumplir los mandamientos, o sea, la palabra de Dios, tengo que negarme a mí mismo. Ahora, no se trata de cumplir en el sentido de ya no voy a volver a decir, me voy a esforzar para no decir. Eso es estar en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, inevitablemente, hay maldición. Por eso dice la palabra, maldito todo aquel que dependiere de las obras de la ley. Todo aquel que dependa de la ley, para justificarse, esa persona ¿cómo es? Maldita. Es mentiroso. Todo ser humano maldito si depende de las obras de la ley. ¿Quién recibe la bendición? El que puede cumplir los mandamientos. Pero cumplir no se refiere a lo que hacían los fariseos. Los fariseos interpretaban cumplir como ya no voy a volver a decir mentiras. Ya no voy a codiciar. ¿Tú puedes evitar codiciar? Si tú puedes evitar codiciar, es como si tú pudieras evitar respirar. Vas a seguir viviendo si dejas de respirar. No, yo no puedo. De la misma manera, tú no puedes dejar de codiciar. Y ese es uno de los puntos de la ley. Y si incumples uno, te haces culpable de todos. No se asusten. Eso que les estoy diciendo es necesario que llegue al corazón de ustedes. Darse cuenta qué es la ley. Al darse cuenta qué es la ley, pueden aborrecer a sí mismos. Ustedes no pueden cumplir. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. Cuando Jesús le dijo a este joven, ah, sí, bien has hecho. Porque él que le decía, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ah, sí, sí. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo lo mismo con otras palabras. Ah, bueno, usted dice que ha guardado toda la ley, ¿cierto? Ah, bueno, te falta una cosa. Jesús le dijo, te falta una. Y le nombró la ley resumida. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice que no pudo hacerlo. Pero él dice que ha hecho todo eso lo he guardado. Ni siquiera la conocía bien, pero está diciendo todo eso lo he guardado. La insensatez del ser humano. ¿No se da cuenta? No puedo. Cuando el ser humano llegue al punto de rendirse, no puedo, ya. Uno levanta las manos cuando le apuntan con un arma, ¿no? No puedo, me doy por vencido, yo no puedo. Estoy únicamente caminando hacia la muerte, porque el pecado me mató. El pecado no me deja ninguna otra opción más que la muerte. Cuando la persona queda como la mujer con el flujo de sangre, cuando queda como la mujer sorprendida en el acto del adulterio, cuando queda como el paralítico de 38 años, cuando queda como sin esperanza, sin ninguna posibilidad, en ese momento la persona puede mirar a Dios, mirar a nuestro Señor Jesucristo, mirar a mí y todos los términos de la tierra y sed salvos. Solo una persona puede recibir la salvación cuando mira a Dios. De lo contrario, toda la humanidad, por la ley, está picado por esas serpientes del desierto. Estoy usando un lenguaje espiritual, algunos ya lo conocen, pero si tú todavía en ese momento has sentido algo de condenación, sientes yo tengo que hacer, has estado dependiendo de la ley. Y no te preocupes, para eso se creó este perfil, para enseñarte cómo ser libre, verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aquí vas a conocer la verdad. Hoy la nombramos. Hoy la nombramos. Palabras más, palabras menos, hoy la nombramos. Pero, ¿quién la pudo captar? Las personas que ya han sido libres, ya saben de qué fueron libres. Y hoy hemos nombrado el Evangelio. Espero que, si aún no lo has podido encontrar, hoy lo nombramos a manera como de misterio, de secreto. Si hoy no lo has logrado recibir, creer, no te preocupes. Todos los días nos tenemos una reunión, una cita a la misma hora. ¡Wow! En ese momento el reloj marca que son las 39. Todos los días nos estamos reuniendo a esta hora menos 39 minutos y estamos terminando a esta hora. Mañana es otra oportunidad que puedas escuchar otra vez el Evangelio.
Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por tu evangelio, tu precioso evangelio. Es un secreto que tú has dejado en la Biblia. Parece que estuviera no a manera de secreto, parece que fuera solamente como un conocimiento. Y ciertamente es necesario ese conocimiento para salvación. Pero el solo conocimiento se desvanece. Si la persona está recibiendo tu palabra como un conocimiento, la demora es que se ausente una semana, un mes, se va, no queda nada. Porque lo que el ser humano hace, la obra que hizo Salomón, ¿dónde está? ¿Dónde está eso que hizo tan esplendoroso? Así, el ser humano que recibe la palabra únicamente como una teoría, se va, eso se va. Si pasa el tiempo separándose de la palabra, separaos de mí, nada podéis hacer. Permite que todos, tanto los hermanos como las personas invitadas nuevos, logren darse cuenta del valor de la palabra. Lo único que da vida es tu palabra. Y separados de ti, nada podemos hacer. El ser humano solamente amparándose en lo que cree que puede retener, como ese joven que le decía, todo eso yo lo he hecho, así tristemente no se da cuenta, en sí mismo tiene mucha fuerza y por tener mucha fuerza no puede recibir el Evangelio. Solamente la persona que se da por vencida, que la ley cumple su función y lo encierra, lo mata, literalmente esa persona puede pasar a vida. Porque tu palabra dice que tú viniste a darle vida a los que están muertos. Pero las personas que se ven vivas, las personas que tienen mucha fuerza en sí mismos, están tratando todavía, están en el antiguo pacto. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy. Si alguien todavía no ha recibido la salvación, ábrele sus oídos para que pueda recibir la palabra. Abre su corazón para que pueda recibir tu palabra. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.